La guerra de Vietnam fue una de las más violentas y sangrientas de la historia. Tanto los guerrilleros como los soldados norteamericanos no repararon en atacar de las formas más cruentas que tenían a su disposición. Es por eso que después de más de 5 décadas de terminado el conflicto, continúan saliendo a la luz hechos realmente impresionantes de aquel infierno. En el video de hoy vamos a contarles otra serie de situaciones que eran consideradas normales en el enfrentamiento entre el Vietcong y la Armada estadounidense, pero que resultan horrorosas en el presente. No se muevan de su pantalla, que ya comenzamos con las 5 cosas más impresionantes y terribles sucedidas en Vietnam. El accionar de la CIA. Una de las curiosidades más desconocidas de la guerra de Vietnam es la guerra secreta llevada adelante por la CIA utilizando las aerolíneas Air America. A principios de los años 60 se habían organizado miles de guerrilleros Hmong que provenían de Laos respondiendo a intereses americanos. Su misión era favorecer los objetivos de la compañía aérea en Vietnam, pero siendo supuestamente neutrales durante la guerra. Sin embargo, durante el conflicto, las guerrillas Hmong fueron completamente funcionales a los Estados Unidos, ya que cumplieron objetivos militares de Vietnam del Norte durante la guerra. Por órdenes de la CIA, atacaron depósitos de suministros, camiones y coordinaron ataques a zonas de abastecimiento del Vietcong, aunque oficialmente seguían siendo fuerzas imparciales de defensa de la aerolínea. A pesar de su colaboración, en junio de 1974, cuando Air America tuvo que abandonar Vietnam, los Hmong fueron abandonados a su suerte por la CIA. La mayoría de los guerrilleros se refugiaron en la selva hasta que acabó la guerra y otros lograron unirse a otros proyectos que la agencia tenía en marcha. No se habla mucho de las acciones de las guerrillas Hmong, ya que es información clasificada, pero se sospecha que formaron parte de muchos operativos de ataque y atentados hasta el fin de la guerra. Extraño pago a espías. Lo que acabamos de ver son trampas del Vietcong que se usaban para atrapar soldados americanos, pero que también fueron utilizadas en contra de los propios vietnamitas por espías infiltrados. Como en todos los conflictos bélicos, los espías forman parte importante de la estrategia para ganar la guerra. Esta tarea era de las más peligrosas, ya que siempre existía el riesgo de que alguien fiel al Vietcong los desenmascarara. Las consecuencias eran verdaderamente terribles, yendo desde la tortura extrema hasta la muerte. Sin embargo, lo más sorprendente de ser espía durante la guerra de Vietnam no era el trabajo en sí, sino las formas de pago. Muchos de los espías eran reclutados en zonas rurales donde el dinero físico no era demasiado utilizado. Es por eso que se les empezó a pagar con arroz, herramientas y medicinas que pudieran utilizar en sus aldeas. Cuando los vietnamitas empezaron a pedir retribuciones más valiosas dada la peligrosidad de la tarea, la solución de la CIA fue bastante peculiar. Se les ocurrió ofrecer a los espías mercancías del catálogo de la tienda Sears. Los pagos se hacían por misión cumplida y pedían todo tipo de cosas, que iban de vestimenta occidental hasta artículos para el hogar. El problema fue que empezó a resultar peligroso pedir cosas tan poco usuales, ya que revelaba que individuos y familias habían realizado labores de espionaje y eran inmediatamente capturados y eliminados. Esta práctica se canceló al poco tiempo de ser implementada y se reemplazó con el pago de dinero americano, que era más difícil de rastrear, aunque muchos eran descubiertos y decapitados a modo de aleccionamiento. Prisioneros y torturas. Lo que acabamos de ver es una tétrica exposición donde se muestra una recreación de las torturas realizadas a los soldados capturados durante la guerra de Vietnam.
Como en toda contienda bélica, las técnicas de tortura y ejecuciones eran lo cotidiano en ambos bandos. Sin embargo, el Vietcong pasó a la historia por ser el ejecutor de algunos de los métodos de tortura más terribles e inhumanos utilizados jamás. Para empezar, los prisioneros estaban cautivos portando unos grilletes que los inmovilizaban completamente. De esta forma no podían defenderse de los tormentos a los que eran sometidos, pero tampoco de los animales que rondaban las inmundas celdas, tales como arañas del tamaño del puño de un hombre, ratas hambrientas y miles de mosquitos mortales. Uno de los métodos de tortura más comunes era enterrar astillas de bambú debajo de las uñas de las manos y pies de la víctima. Cada día se las enterraba un poco más. También eran colocadas en los orificios de la nariz y las orejas para luego quemarlas y carbonizar al prisionero. El método más popular era colocar al prisionero unas camisas de mangas muy largas, las cuales eran amarradas a su espalda. Luego un torturador procedía a poner sus pies sobre la espalda de la víctima para comenzar el tormento. Forzando al máximo los brazos del prisionero hasta casi sacarle los hombros del lugar, cortaba completamente la circulación en los miembros de la víctima. Se llegaba al extremo de cortar la carne de las muñecas del prisionero llegando al hueso, pero como la presión de la camisa funcionaba como torniquete, este no sangraba y sobrevivía para sufrir todo el dolor y suplicio. Cuando finalmente decidían terminar con la vida de un prisionero, procedían a amarrarlo firmemente a un árbol y obligar a otro prisionero a cortarle el cuello con una rama de bambú. Este procedimiento era una de las peores agonías a las cuales podía ser sometida una persona, ya que él mismo podía demorarse hasta 6 horas. El rol de la mujer vietnamita. Vietnam no hubiera logrado la independencia sin la colaboración de sus mujeres, que iban desde aldeanas que lideraban las guerrillas en las zonas rurales con armas artesanales, hasta oficiales de las fuerzas militares. El llamado Ejército del Pelo Largo, conformado enteramente por campesinas, fue fundamental para la victoria del Vietcong. Sus armas consistían en palos afilados de bambú y cuchillos de cocina. Una de las tácticas usadas por estas guerrilleras era disfrazarse de vendedoras callejeras y cuando el blanco se acercaba sacaban un palo mortal. Este armamento podía ser tan solo madera afilada o incluso contar con un cuchillo en su extremo como una bayoneta casera con la cual atacaban el cuello de sus víctimas. Durante la ofensiva del Tet de 1968, el Vietcong llevó a cabo el golpe en el cual se tomó la embajada estadounidense en Saigón. La noticia invadió las portadas de varios periódicos y la foto de la bandera de la FNLB ondeando en el tejado de la embajada fue vista en todo el mundo. Sin embargo, ningún periódico mencionó que fue un grupo comandado por mujeres el que perpetró el golpe. De hecho, la líder de esta ofensiva, Le Thi Rien, fue asesinada a pocos días del hecho como aleccionamiento por parte de sus rivales. En las Fuerzas Armadas había una cantidad considerable de mujeres, muchas de ellas en puestos de liderazgo. De hecho, aproximadamente el 40% de comandantes del regimiento del ejército eran de dicho género. Aunque la mayoría de las muchachas vietnamitas no trabajaban a tiempo completo en el ejército, sí colaboraban con las unidades de autodefensa, en las milicias locales y en las guerrillas regionales. Luchaban cuando la región donde vivían era atacada y se protegían con trincheras y trampas. This is probably all SIDS and we're getting busted, but I don't care. Shotgun. What's happening here is also happening to some extent at virtually every other American installation in Vietnam. Recent surveys estimate that well over 50% of the soldiers in Vietnam use marijuana. You get really stoned. Then, who cares about the war? This war. El consumo de drogas. El alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas entre los militares durante la Guerra de Vietnam no tuvo precedentes en la historia de Estados Unidos.
LSD, heroína, cocaína, hachís, metanfetaminas y alcohol fueron moneda corriente. A menudo eran otorgadas a los soldados de forma masiva con el objetivo de aumentar su resistencia, infundirles valor para enfrentar situaciones extremas o directamente para evadirse del horror de la guerra. En general, los reclutas consumían todo lo que cayera en sus manos y Vietnam era un paraíso de las drogas. Según un informe, desde 1966 hasta 1969, las Fuerzas Armadas consumieron 225 millones de tabletas de estimulantes, en mayor medida dexedrina, un derivado de la anfetamina cuyo efecto es 2 veces más fuerte que el de la benzedrina utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Teníamos las mejores anfetaminas a nuestra disposición y fueron suministradas por el gobierno estadounidense, afirmó Elton Mansione, miembro de una patrulla de reconocimiento de largo alcance conocida como LRRP. Los soldados que se infiltraban en Laos recibían 12 tabletas del analgésico Darbón, 24 tabletas de codeína y 6 píldoras de dexedrina para 4 días. Para misiones largas, a los miembros de las unidades especiales también se les administró inyecciones de esteroides. En muchos de los casos, la dureza de las condiciones en la selva estimulaba a los norteamericanos a drogarse para escapar de un entorno aterrador, hostil y ajeno. Ingerían depresores y drogas psicoactivas para prevenir crisis mentales y ataques de ansiedad en los enfrentamientos. Se dice que las autoridades desconocían que estas sustancias eran adictivas. Otras versiones sugieren que lo sabían, pero lo que les importaba era ganar la guerra y que los soldados combatieran incansablemente. Muchos veteranos declararon que la anfetamina incrementaba tanto el estado de alerta como la agresión. Algunos estaban irritados al punto que se sentían capaces de disparar contra los niños en las calles para descargarse, dando lugar a numerosos crímenes de guerra que horrorizaron a todo el mundo. Ya estamos llegando al final de este video y no queríamos dejar de preguntarte: ¿cuál de los datos de esta segunda parte te parece el más sorprendente? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.